quiero invitar a nuestro panel. Vamos a conversar sobre las diferencias entre la minería ilegal y la minería artesanal, los múltiples desafíos que se enfrentan y cómo podemos lograr una verdadera formalización respetando los derechos humanos, ambientales, de seguridad y lograr que la minería se sume a la actividad formal del país. Para este bloque los voy a ir presentando y nos acompañan por favor arriba. Nos acompaña Orestes Orrego. Él es líder de Alianzas y Relaciones Institucionales del Proyecto Prevenir de USAID. Orestes es economista especializado en desarrollo sostenible, graduado en Política Ambiental y Economía de London School of Economics, con 15 años de experiencia en sector público y privado y cooperación internacional, en las tareas de relacionamiento, movilización de recursos del sector privado, monitoreo y evaluación de procesos, análisis económico, gestión de proyectos, gestión de la calidad, medio ambiente, seguridad industrial, relaciones comunitarias y control de gestión. Especialista en el diseño, implementación y mejora de sistemas de gestión integrado de acuerdo a las normas internacionales como ISO 37001, 9001 y 14001. Bienvenido, Orestes. Ahora también quiero invitar a Thomas Hetschnell. Él es director global de la iniciativa Oro Responsable de Suiza. Es máster en Ciencias de Geografía, con más de 35 años de experiencia en la cooperación internacional del sector minero. Él es socio de la empresa consultora alemana Project Consult GmbH desde 1990 y gerente general en 2014. Thomas ha sido responsable de la dirección y coordinación de proyectos y programas en Latinoamérica, financiados por diferentes donantes como la Cooperación Suiza, Cooperación Alemana, Banco Mundial, entre otras. Su trabajo se concentra principalmente en la pequeña minería y la responsabilidad en cadenas de valor. Desde 2013, él es director global de la iniciativa Suiza de Oro Responsable, Swiss Better Gold SBG, una alianza público-privada entre la Secretaría del Estado para Asuntos Económicos SECO de Suiza y la Swiss Better Gold Association. Esta iniciativa trabaja actualmente trabaja en Bolivia, creo que ya no, en Colombia y Perú, ¿no? Bienvenido, por favor, Tomás. Y también quiero invitar al escenario a Alberto Rojas, a que nos acompañe. Él es director general de formalización minera del MINEM. Es abogado por la Universidad San Martín de Porres, con amplia experiencia en el sector público y especialización en gestión pública, derecho administrativo y derecho minero. Es egresado a la maestría en regulación de los servicios públicos por la PUC, becario del programa Fortalecimiento de la Gestión para la Remediación de Pasivos Ambientales Mineros del Perú, realizada en Corea del Sur, y becario del programa Misión de Estudio de la Pequeña Minería y Minería Artesanal en Yukon, Canadá, realizado en Canadá. Alberto ha desempeñado diferentes puestos en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y en el Ministerio de Energía y Minas. Bueno, bienvenidos a todos, yo voy a estar con ustedes para acompañarlos. Y antes de empezar ese conversatorio, quiero comentarles la dinámica. Vamos a hacer 3 rondas, en donde cada uno tendrá unos 3 o 4 minutos. Yo sé que es un reto, pero confío en ustedes. Y para entrar sin más, me gustaría empezar contigo, Alberto, para contextualizar un poco. Quiero que por favor nos comentes sobre las diferencias de la minería artesanal y la minería ilegal y cómo el Estado está abordando el problema del uso de mercurio en esta actividad, que como nos comentó Marcelo. Excelente, muchas gracias. ¿Me oyen? ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿No se escucha, no? ¿Hola? ¿Ahora sí? ¿Sí? Perfecto. Bien, muchas gracias y agradecer nuevamente la invitación. Y la pregunta es muy importante porque mucha gente confunde la minería informal, la minería formal y la minería ilegal, y prácticamente se sataniza la actividad de la pequeña minería y minería artesanal. Y este es un espacio muy importante porque nos permite hacer esa distinción. La minería ilegal es una actividad que se practica al margen de la ley, se practica en zonas prohibidas, en zonas restringidas para el desarrollo de esta actividad, en áreas naturales protegidas, por ejemplo, zonas arqueológicas, entre otras. Mientras que la minería informal o minería en vías de formalización es la que se practica en zonas permitidas y es aquella actividad que es practicada por personas que se encuentran inscritas en un registro administrativo. Este registro administrativo administrado por el Estado se denomina el Registro Integral de Formalización Minera. Y estas personas
y de alguna u otra forma también logran su formalidad. Actualmente, en materia de pequeña minería y minería artesanal, tenemos 10.700 mineros ya formales, y en esta ocasión del Perumín 35 nos han permitido, a través del Ministerio de Energía y Minas, poder tener un stand referido a la pequeña minería y minería artesanal por primera vez, y estos mineros de diferentes partes del país, de Madre de Dios, de Puno, de La Libertad, de Apurímac, se encuentran en nuestro stand exponiendo las buenas prácticas y demostrando que sí es viable desarrollar la actividad minera a pequeña escala de manera responsable y sostenible. Muchas gracias. Orestes, desde que el programa Prevenir busca erradicar delitos ambientales, tales como el tráfico ilícito de la vida silvestre, la tala, tráfico ilegal de madera y combatir la minería ilegal en la Amazonía. Cuéntanos, ¿cuáles son los impactos ambientales y sociales de la minería ilegal en nuestra selva? Hola, sí, ¿qué tal? Buenas tardes con todos y con todas. Muchas gracias por la pregunta y muchas gracias por invitarnos a participar en este interesante panel, y gracias por darnos esas pautas, Marcelo, porque creo que nos han abierto un poco la mirada, ¿no?, de tener una óptica distinta sobre la minería artesanal y de pequeña escala. Y esa óptica es muy importante, porque nuestras intervenciones tienen que partir desde una mirada distinta sobre la minería artesanal y de pequeña escala. Desde el proyecto Prevenir de USAID lo que tratamos es de trabajar con los pequeños mineros que quieren hacer bien las cosas y que trabajan de manera legal y que adopten buenas prácticas ambientales y sociales. Sin embargo, sabemos y somos conscientes de que esta minería formal, que quiere hacer bien las cosas, coexiste con la minería ilegal, y lamentablemente en nuestra selva, en nuestra Amazonía, los impactos son bastante significativos, y quienes han tenido la oportunidad de viajar recientemente a Madre de Dios lamentablemente pueden dar fe de que al aterrizar hay grandes partes de la Amazonía que ya están siendo devastadas lamentablemente por esta minería ilegal. Entonces, están la deforestación como el primer impacto ambiental, casi 100.000 hectáreas deforestadas en los últimos 30 años, eso es cerca de 300 veces el casco histórico de Arequipa. El mercurio sigue siendo un problema por el mal uso del mercurio. 3 de cada 4 personas en Madre de Dios tienen niveles de mercurio por encima del permitido. Y en temas ya de sociales, están lamentablemente la explotación sexual, está la corrupción, está la evasión tributaria y la confluencia de otros delitos con la minería ilegal, como narcotráfico, lavado de activos, entre otros, ¿no? Entonces, estamos hablando de una minería ilegal que tiene muchos impactos lamentables en nuestra Amazonía y en nuestra sociedad, pero apostando por una minería responsable y identificando a los actores que quieren hacer bien las cosas, creemos que se puede ir cambiando esta narrativa y se pueden hacer cosas mejores. Muchas gracias. Tomás, la iniciativa de lo responsable del gobierno suizo tiene casi 10 años trabajando en el Perú. Quisiera que me comentes un poco más sobre esta iniciativa y los desafíos que enfrenta en el cumplimiento subjetivo de reducir la pobreza y mejorar las condiciones sociales y ambientales de la minería artesanal y de pequeña escala. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, porque Suiza. Que nosotros tenemos más que 30 años de experiencia con diferentes proyectos en los países andinos en protección ambiental. Ya hace décadas estamos trabajando con Marcelo, con esa experiencia. Y al otro lado, Suiza tiene una gran capacidad instalada de refinación del oro. Hablamos de más que 60% de la capacidad mundial de refinación de oro es en Suiza, y ahí nació la idea, bueno, ¿cómo se puede juntar a un lado la gran industria en Suiza de refinación con nuestra experiencia y los proyectos que hemos tenido en esos países? Y ahí nació esta idea de la iniciativa suiza Oro Responsable, en que se ha juntado el gobierno con la industria de oro de Suiza, y hace 10 años hemos empezado de trabajar conjunto en toda la cadena, desde la mina hasta el mercado, apoyando a pequeños productores para que cumplan
criterios de responsabilidad, armar la cadena y este oro llega a Suiza. Y Perú fue el primer país, como tú dijiste, ya hace 10 años. Desde 5 años estamos trabajando en Bolivia y en Colombia, y desde 1 año y medio ya en Brasil, y la idea es de expandir a otros países también. El mayor desafío, digamos que ahora hay una gran demanda en Suiza, digamos, Suiza quiere tener oro producido responsablemente por pequeños productores, entonces tenemos la demanda, pero no tenemos tanta oferta. ¿Ya? En sí es bueno, digamos, porque la demanda hay, entonces estamos nosotros, junto con los mineros motivados, trabajar conjuntos, de que cumplan nuestros criterios de responsabilidad, de que podemos exportar responsablemente, y ya hemos logrado bastante. Estamos en los 3 países actualmente más o menos de 4.000 kilogramos por año de oro de artesanales pequeños hasta pequeños medianos que van a Suiza. Aumentando, Perú sigue siendo el país más importante con más o menos 2.500 kilogramos por año, ¿ya? Tendencia subiendo, y vemos que estamos en un buen camino, pero digo, la demanda, digamos, está fuerte. Yo estoy en estos días en el país, tenemos una misión de diferentes compradores de Suiza que quieren ver las minas de donde compran, y digamos, estamos, yo creo, en un buen camino, pero los temas que vienen después, la formalización, es algo que nos preocupa también, ¿no? Bueno, pero hay un camino que es importante, no hay que trabajar para lograrlo, ¿no? Y entrando a la segunda ronda, ¿no? Para poder lograr una verdadera cadena de valor en la minería artesanal, es importante que tengamos claras las diferencias que se han mencionado, que mencionó Alberto, ¿no? Y los terribles impactos que trae la minería ilegal que mencionó Orestes, ¿no? Para cambiar un poco el orden de la intervención, Orestes, de tu experiencia, ¿qué se está haciendo para combatir la minería ilegal y conectar la minería artesanal con mercados formales, como lo cuenta ahora también Tomás, y fomentar la innovación, esta innovación que hablaba también Marcelo, del uso de la yuca, por ejemplo, ¿no? De acuerdo, sí. Con la minería ilegal la problemática no se puede abordar solo desde el mercado. Tiene que haber una intervención estatal importante, porque los primeros afectados a menudo son los pequeños mineros, sí, que son formales, que sí se ven afectados, porque los mineros ilegales trabajan en sus concesiones y a menudo son los que trabajan con las mafias, que después les cobran cupos y que capturan el valor del oro con el que ellos están produciendo. Entonces, hay una parte de cumplimiento de la ley que el Estado debe cumplir, y tiene un rol primordial con operativos, pero también tiene que haber una diferenciación. En el caso de los mineros ilegales, se tiene que dar no se debe dar concesiones, pero no se debe confundir con los mineros que están en vía de formalización y que tienen las miras de conectarse al mercado. Y en ese sentido, lo que se tiene que hacer es que el esquema de formalización venga acompañado de una asistencia técnica para no solo mejorar la legalidad de sus prácticas, sino que incorporen buenas prácticas ambientales y sociales para que estos impactos de los que estábamos comentando ya no se produzcan, y además son parte de la clave para acceder a mejores precios en el mercado tanto nacional como internacional. Por ejemplo, hay distintas certificaciones, ¿no? Fair Mine, Fair Trade, la cooperación suiza también promueve unos estándares que incorporan la variante ambiental como algo importante que el mercado exige y demanda. Entonces, lo que se debe hacer ahí es ayudar a que el pequeño minero lo incorpore dentro de sus operaciones, reduciendo el uso de mercurio en la medida de lo posible, y esto enlazarlo con distintos actores a lo largo de la cadena de valor.
la logística, como por ejemplo con una empresa con la que trabajamos como Hermes, que tiene interés de entrar y comprarse el pleito de armar esta cadena de custodia del oro con la debida diligencia para que el comprador sepa la legalidad y la fuente de ese oro. Y por el otro lado, el tema de la innovación tecnológica es fundamental. Lo que hemos hecho desde el proyecto Prevenir de USAID, de la mano con la organización Conservation X Labs, hemos coorganizado un reto de innovación para la pequeña minería y la minería artesanal, que ya está piloteando actualmente 13 soluciones en distintos países, la mayoría de ellos en Madre de Dios, de hecho, y de estas tecnologías, algunas esperamos que puedan ser después parte de la práctica común que pueda ayudar a solucionar parte de los temas ambientales que hemos estado comentando. Es bien interesante, en verdad, e importante separar el polvo y la paja, ¿no? Lo que es la minería ilegal que tenemos que erradicarla y combatirla, y la oportunidad que hay en formalizar la minería con iniciativas como Prevenir y como la de Tomás. Es claro que necesitamos abordar el tema de manera holística, ¿no? Y que haya una gran coordinación entre diferentes instituciones públicas y privadas. Y Alberto, esto me lleva a preguntarte, ¿cuál es la estrategia del Estado para tener una minería artesanal y de pequeña escala responsable y que pueda ser integrada a estos mercados globales? ¿Se está trabajando a nivel multisectorial? ¿Qué tenemos que hacer para lograr nuestras metas? Sí, es muy importante lo que dice Orestes, porque el 22% de la producción declarada está atribuida a la pequeña minería y minería artesanal. Y si logramos insertar esta producción, podría incluso, a la formalidad me refiero, podría incluso representar el 1% del PBI nacional. Por eso es que es importante adoptar ciertas medidas para poder no solamente desarrollar mecanismos que reprendan la actividad ilegal, sino también mecanismos que puedan insertar al pequeño minero y minero artesanal hacia la formalidad, y no solamente a la formalidad minera, sino también en la formalidad laboral, la formalidad empresarial, de distinta índole, ¿no? Para eso nosotros desde el Estado, desde el último trimestre del año 2020, venimos impulsando la primera política nacional multisectorial de la pequeña minería y minería artesanal, como una visión hacia el 2030 para que la pequeña minería y minería artesanal tenga y sea considerada realmente sostenible. Lamentablemente la reputación de la actividad minera en pequeña escala, por la confusión que se tiene con las actividades mineras ilegales, no ha sido la mejor, y nosotros buscamos que a través de justamente estos espacios se pueda promover una buena minería y una minería artesanal responsable, de experiencias exitosas. Nosotros hemos venido trabajando con la cooperación internacional en esta primera política nacional multisectorial. Hemos conformado un grupo de trabajo multisectorial que está integrado por el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, liderada por nosotros, y creemos importante poder implementar esta política en el presente año. Ya esta política ha tenido más de 120 espacios de discusión con expertos, con especialistas, con mineros, con la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, en realidad con diversos espacios, y creemos que la implementación de esta política va a coadyuvar a que no solamente se aborde el tema ambiental, el tema laboral, sino también el tema de la trazabilidad del mineral aurífero. Como todos sabemos, en el Perú la comercialización es libre, no se necesita un permiso para ello, pero es importante establecer las reglas claras, sobre todo a través de un esquema de trazabilidad donde se permita conocer desde la extracción hacia la exportación. Si no conocemos a los actores de la cadena, lamentablemente va a ocurrir lo que dice Marcelo en su presentación. Estos tiburones van a seguir, digamos, empoderándose de la cadena y no se va a poder transparentar las transacciones comerciales. Entonces, donde está el oro, están los insumos, y creemos que a través de un esquema de comercialización de oro, que ya incluso hemos prepublicado en el año 2019, desde el Ministerio de Energía y Minas, donde establecemos un mecanismo de control para este tipo de actividad, generamos que se visibilice a los actores de la cadena de valor, y creo que a través de la política ya implementada, a través de este mecanismo de trazabilidad, vamos a poder apoyar a la pequeña minería y minería artesanal, y que realmente su reputación no sea la que actualmente públicamente se
de alguna u otra manera se ve mellada, cuando en realidad sí existen buenas experiencias, incluso existen mineros que cuentan con certificaciones internacionales y que son premiados por exportar su oro a otros países. Sí, no, hay una tarea ahí pendiente por hacer. Lamentablemente siempre las malas noticias son las que más se ven, ¿no? Y en el caso de la minería ilegal, las cosas que vemos son realmente nefastas, ¿no? Entonces es importante saber que hay buenos ejemplos y eso significa que entonces se puede lograr, ¿no? Hay un gran reto ahí el que tenemos y sobre todo las autoridades para ponerlo en marcha. Tomás, la iniciativa de oro responsable trabaja en muchísimos países, ¿no? Quisiera que nos cuentes qué es lo que está funcionando en otros países, ¿no? Y qué podemos traer a nuestra realidad, ¿no? Tomando en cuenta incluso también las dificultades que podemos tener, como conversábamos en el break, de poder lograr lotes importantes para exportarlos y que la cadena tenga una trazabilidad que dé fe de un buen oro para exportación, ¿no? Bueno, va un poco al tema de la institucionalidad, ¿no? Para nosotros, si pensamos en oro responsable, poder exportar, digamos, el marco legal, legislativo, el marco institucional es muy importante, ¿no? Ahí tenemos diferentes experiencias. Empezamos con las experiencias positivas, que es Perú, donde hay un marco para la formalización. Ya digamos, sabemos que aquí hay ¿cómo se llama? La formalización ordinaria, que ya existe desde más que 20 años, por si acaso apoyado por uno de nuestros proyectos anteriores. Después hay el sistema extraordinario, y esos son dos sistemas. Bueno, se puede discutir si funcionan bien o no, cada uno tiene sus problemas, tienen altos costos, pero es un marco que existe, ¿ya? Digamos, si vamos a Bolivia, allá no hay nada, ¿ya? Entonces, ahí nosotros después de varios años y muchos años de esfuerzo hemos por el momento dicho que nunca vamos a, bajo esta institucionalidad y el funcionamiento ahí, lograr la exportación de oro responsable. Ahí primero hay que trabajar fuertemente en este marco legal, normativo, institucional, antes de que se pueda aplicar los instrumentos nuestros de la exportación con trazabilidad, con responsabilidad, ¿no? Un otro ejemplo es Colombia. Ahí es, yo diría, complicado. Recién hemos un problema que tenemos en Colombia es la inclusión financiera de pequeños mineros y de mineros artesanales, que es relativamente difícil. A los bancos no les gusta el sector de oro porque hay mucho riesgo. Entonces hemos preparado guías para el sector financiero, cómo funciona este sector, qué diferentes formalizaciones hay. Ahí sí llegamos a 11 diferentes tipos de pequeña minería artesanal. Entonces ya es muy complicado también, algunas veces no compatible el uno con el otro. Entonces ahí también es un marco, yo diría, no muy favorable para la pequeña minería. Entonces, para nosotros es muy, muy importante. Digamos, hemos bastante logrado en Perú, como he dicho, en Colombia también estamos logrando, en los otros países, Brasil también funciona bien. Y el tema ahí, digamos, estamos ahora viendo más nuevos enfoques, como coexistencia, mencionado por Marcelo, que estamos viendo aquí en Perú, el tema de las plantas de procesamiento. Al final es la única forma de llevar el oro producido por artesanales hacia el exterior. Ver qué sistemas de debida diligencia, qué sistemas de trazabilidad. Ahí estamos entrando ahora en este tema. Y a ver, es complicado, pero veremos posibilidades. Además, yo diría,
el vehículo para definitivamente eliminar el mercurio, porque si los mineros venden directamente a las plantas, ya vemos en los últimos 10 años lentamente los quimbaletes están desapareciendo. Entonces ahí estamos viendo cómo se puede llevar este oro también bajo nuestros criterios de responsabilidad y trazabilidad hacia Suiza. Tenemos una cosa interesante en Colombia, digamos, ahí tenemos una iniciativa, digamos, una cadena, yo diría, con 1.300 barriqueros, que llaman acá payaqueros, ¿no? Entonces, individuales sin ninguna mecanización, donde hay también una forma legal, formal, para que estos puedan producir, pueden comercializar y hasta exportar. Y este, vemos, es un ejemplo muy interesante, digamos, de exportar oro de los más artesanales que hay, digamos, de lavaderas que tienen nada más que una canaleta, un pico palo y una batea, nada de maquinaria. Ya hemos logrado ya desde 3 años funcionando con 1.300 de estos barriqueros. Ahí estamos viendo cómo ampliar. Ese tal vez sería algo interesante para Perú también, buscar la forma legal, formal para los payaqueras para que puedan exportar. O también hay otros, yo diría, tal vez por ejemplo, legislaciones interesantes. Nicaragua, donde hay según la ley, hay el tipo de concesión, ahí hay un cierto porcentaje, no sé, 1, 2 o 3 o 5%, que cualquier concesión minera tiene que ceder a pequeños o a productores artesanales, ¿no? Entonces, ese también tal vez puede ser algo interesante, porque como yo entiendo, uno de los problemas acá es que no hay concesiones muchas veces para los artesanales, hay este problema entre el concesionario y hay Nicaragua ha solucionado de esta forma y parece funcionando relativamente bien, ¿no? Entonces yo creo que vale la pena de ver qué pasa en otros países, pero más bien que veo yo, Perú es el ejemplo para muchos otros países, ¿eh? Pese a todos los problemas que hay, pero pese a todos los problemas que hay, sí, ¿no? Efectivamente, ¿no? Tenemos a los tiburones, tenemos todavía una intención de un trabajo multiactor y multiestatal, ¿no? Del Estado completo para poder erradicar la minería ilegal y poder lograr la formalización, pero aún tenemos muchos retos, ¿no? Y además, también viendo experiencias de otros países, ¿no? Hay que tener en cuenta a la hora de peruanizarlas, no importarlas, ¿no? Ver qué posibles consecuencias puede hacer. No era comentada el tema de Nicaragua. A mí se me ocurre que podría haber un serio problema en cuanto a manejo ambiental, ¿no? De la mina grande y los artesanales. Entonces, habría que hilar sumamente fino en ver qué es lo que podría funcionar y qué es lo que no funcionaría en nuestro país, ¿no? Otra cosa que también me viene a la mente, antes de ir a la última pregunta, última ronda, ¿no? Es, claro, la minería realmente tiene una mala fama, la minería artesanal, la minería ilegal, ¿no? Y es importante hacer esa diferenciación, ¿no? Y incluir en el mercado financiero, ¿no? Poder acceder a créditos bancarios, ¿no? Es importante de que se mantenga una trazabilidad y un trabajo ético y responsable, porque realmente si no, no van a poder entrar al mercado formal, ¿no? Somos conscientes, nos dice Tomás, de que somos un poco el ejemplo, ¿no? De los más avanzados en el tema, pero también somos conscientes que esa estrategia de formalización de la minería artesanal en el Perú ya lleva varios años, ¿no? Hemos mejorado en algunas cosas no hemos avanzado mucho, ¿no? Se continúa ampliando el REINFO, que es el Registro Integral de Formalización Minera, ¿no? Con un impacto más negativo que positivo, y yo creo que este impacto incluso va en perjuicio de los mineros artesanales que sí se quieren formalizar y que podrían tener una mejor reputación, ¿no? Y la actividad está cada vez más vinculada al crimen organizado, al lavado de activos, daños ambientales que mencionaba Orestes.
entre muchos otros males que creo que ya todos lo conocemos, ¿no? Entonces, yo quiero preguntarles, ¿qué cambiamos en el corto plazo? Y quiero preguntarles a los tres, ¿no? En el corto plazo, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son los pasos rápidos, ¿no? Que no impliquen ampliar reinfos que no funciona, que no impliquen los 381 pasos que mencionaba Marcelo para formalizarse, ¿no? En hacer una formalización posible. De repente, Alberto, no sé si quieres empezar tú con esta última ronda. Sí, en realidad hay muchas cosas que mejorar, ¿no? Y varias oportunidades de mejora en el marco normativo. Y creo que la solución a mediano y largo plazo, lo mencioné hace breve instante, está relacionado básicamente a la implementación de esta política que tiene una serie de mecanismos, pero creo que en el corto plazo, sobre la base de esta política ya podemos construir, y de hecho ya lo estamos haciendo, la nueva ley de la pequeña minería y minería artesanal. La última ley, lo mencionó Tomás, en el procedimiento ordinario que tenemos es del año 2002, la ley 27651. Hace 20 años no se ha actualizado una norma para un procedimiento regular y lo que se ha estado promoviendo en los últimos años es un procedimiento extraordinario, temporal, de aperturas de reinfo. Creemos que sí es posible una formalización de carácter permanente, pero colocando ciertos requisitos que sean viables, como por ejemplo el respeto al medio ambiente a través de un instrumento ambiental, respetando derechos de terceros. Creo que sí es viable una formalización permanente y establecer un único camino para la formalidad, no una vía ordinaria, una extraordinaria, y también sobre todo pensando, y lo reitero, en la buena reputación del pequeño minero y minero artesanal, porque eso genera justamente que no tenga acceso a la banca. Hay mineros formales en diferentes partes del Perú que ya han culminado su proceso, que incluso exportan su mineral con buenas prácticas y no les quieren aperturar una cuenta bancaria, porque lo que ocurre es que no existe una claridad en la distinción entre los mineros formales, informales, ilegales, a todos los colocan dentro de una misma bolsa, y creo que el gran reto es establecer un mecanismo adecuado de difusión respecto de quienes hacen bien las cosas, diferenciándolos con quienes no lo hacen. Creo que el mecanismo de trazabilidad también que estamos promoviendo va a ayudar a eso, va a ayudar a quienes realmente hacen bien las cosas a que continúen realizándolas de esa manera, y a los que no, lamentablemente van a tener que, obviamente el Estado va a tener que desarrollar los mecanismos para ellos, para poder reprimirlos, ¿no? Creo que el mecanismo a corto plazo muy importante es pensar en una nueva ley de la pequeña minería y minería artesanal que sea sostenida, que actualice y que sea acorde a la realidad no solamente del pequeño minero y minero artesanal, sino de toda la sociedad, porque hay muchos actores que se ven involucrados en esto, y creo que ya tenemos la espalda y el diagnóstico adecuado a partir de la política que estamos trabajando para construir una nueva ley. Sí, pues definitivamente hay que separar quienes hacen bien, quienes hacen mal, y también los que están en vías de formalización eterna, ¿no? Que también caen en los que hacen mucho daño a estos mineros formales que podrían tener mejor reputación y por ende mejor acceso. Tomás, ¿quieres continuar tú con tus ideas? Cuando yo escucho es rápido, esto no me gusta. Yo creo en este sector nada es rápido, esto nos ha mostrado la experiencia, pero yo veo que estamos ahora aquí en Perú en un buen camino, porque antes siempre había una política de gobierno. Y en 4 años se ha logrado nada, otro gobierno, otras ideas, y creo que tiene que ser una política de Estado. ¿Ya? Y como yo entiendo con esta nueva política que nosotros como Suiza apoyado, pero también con otros colegas de la cooperación, estamos en un muy buen camino, porque este no es algo del gobierno, este es ya institucionalizado, el SEA-Plan, no me recuerdo este. Entonces yo creo que este es un muy buen camino, que llega después, como yo entiendo, a una nueva ley, y con este creo ese sería un gran paso. Y también que yo siempre pienso, la formalización no es el objetivo, ¿no? La formalización es el camino para tener una minería pequeña responsable, digamos que es trazable, digamos, y todo que hemos hablado, y una de las experiencias nuestras también los mineros, ya estoy formal bien logrado, pero bueno, normalmente una vez recién
el trabajo empieza, ¿no? Porque ahí están las obligaciones de impuestos, de estamíndigos, de un montón de temas. Entonces ahí, digamos, lo peor sería para mí si formalizan y después se caigan otra vez, ¿eh? Entonces, yo entiendo, esta política también incluye lo que es un apoyo post-formalización, ¿no? Entonces, vemos muy importante y ahí vemos también nuestros instrumentos de comercialización pueden ser muy útiles de entonces lo vemos como, digamos, como un buen camino la formalización y el verdadero trabajo y la responsabilidad de los mineros viene después, ¿no? Una minería responsable, ¿no? Orestes, para finalizar. Bueno, coincido con Tomás, no hay una bala mágica que vaya a solucionar esta problemática. De hecho, hay varias rutas que seguir. Está la meramente administrativa de la formalización, donde lo que creemos es que hay que hacérselo más difícil al ilegal y más fácil al que quiere hacer bien las cosas de manera formal. Por ejemplo, un estudio que hicimos en el proyecto Prevenir daba que para el ilegal se ahorran 186.000 soles solo en trámites y permisos. Eso es una gran inversión, aparte del tiempo que le supone a ellos conseguir todos estos trámites. Entonces, apoyemos también una suerte de simplificación administrativa para que ellos puedan tener las herramientas para formalizar, digamos, y estén legales. Pero el gran reto es en verdad que se mantengan legales y que mantengan buenas prácticas, porque la formalización no es un fin en sí mismo, es hacer eslabones de pequeños mineros que tienen incorporadas estas buenas prácticas con los mercados. Y finalmente, esto va a ser una solución empresarial, porque el pequeño minero es un empresario y que tiene todos los incentivos para hacer bien las cosas cuando hay señales adecuadas. Entonces, el primer paso probablemente es informarnos, o sea, estar en un espacio como donde por primera vez probablemente se esté tocando el tema de la pequeña minería y de la minería artesanal de manera frontal, y que no es una problemática puramente minera, es un problema social, ambiental, económico. El tema de evasión tributaria, o sea, solamente la minería ilegal deja de recaudar para el fisco peruano 147 millones de dólares anuales. Por ejemplo, el presupuesto de Madre de Dios es 230 millones de soles. O sea, estamos hablando de que solo con la MAPE podríamos estar financiando gobiernos regionales enteros, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de que debe haber una ruta comercial, una ruta administrativa, tiene que haber una ruta tecnológica de apoyo a que haya más innovación para que los pequeños mineros cuenten con las mejores prácticas, y finalmente una ruta de diálogo, porque finalmente no va a ser un solo actor el que llegue a dar con la solución, va a ser un conjunto de actores desde el Estado, del sector privado, la sociedad civil, la cooperación técnica, las que podamos dar un apoyo decidido para que este tema se aborde de la manera más adecuada y que en el largo plazo nos dé el desarrollo que todos queremos. Bueno, yo creo que ya no queda nada más que decir. Yo creo que los tres han sido súper claros en lo que hay que hacer, ¿no? Y es importante que lo tengamos en cuenta.